Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta hora de estar frente a la congregación y a ustedes en línea. Bienvenidos. Hemos estado en el servicio aquí adorando y alabando al Señor. Y ahora vamos a compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Qué bueno poder estar en este lugar con este privilegio tan grande. Y no solamente nosotros los que hemos escogido el servicio en el templo, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Todos y cada uno de los creyentes tienen esta gran responsabilidad toda vez que es un mandamiento. Y por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento para la iglesia, id y ser testigos a todas las naciones. Y cuando nosotros cumplimos con esto, viene la bendición de Dios. Y vamos a hablar hoy acerca de un tema muy interesante. Y para esto vamos a ir a Mateo 23:23. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a orar por la palabra y vamos a pedirle a Dios que nos hable el corazón, que nos abra nuestra mente para poner en función cada día esta bendita palabra que es la que nos lleva siempre por un camino correcto. Señor y Padre, como tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, te suplicamos que permita, Señor, que llegue a nuestro corazón, que a través de la percepción que nuestra mente tiene de ella, Señor, no la tergiverse ni la malinterprete, sino que llegue pura, Señor, a nuestro corazón para ponerla en práctica, Señor, en función de obedecerte. Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, y sea para nuestra exhortación y para nuestra consolación y también para nuestra edificación en Cristo Jesús. Amén. En cada instancia siempre yo me refiero a todos esos elementos que componen nuestro diario vivir, los roles y funciones que nos toca ejercer. Y esto yo creo que se convierte en algo repetitivo porque es el quehacer diario. Diariamente nosotros tenemos que proyectarnos, realizarnos, corregirnos, trascender, hacer. Y como yo siempre lo he pensado, así lo he aprendido, la base fundamental de todos estos aspectos es el ser, el conocer y el hacer, que están presentes en cada instancia de nuestro caminar diario por la vida, desde el momento en que tenemos uso de razón hasta el momento en que Dios nos llame a su divina presencia. En este pasaje que nos ocupa en esta hora, Jesús, que se ha manifestado a la humanidad para traer el reino de Dios a nosotros y darnos la oportunidad de volver nuevamente a Él, nos da un mensaje central que precisamente insta a volver nuevamente a ese estado inicial de obediencia. El pasaje es uno de los llamados ayes de Cristo en Mateo 23. Son 7. Este es uno de ellos, creo que es el número 5. Y
le dice a la gente que es responsable de enseñar a los demás algo muy duro. Y la palabra es dura. Dice ella misma que es como martillo que despedaza, pero viene a despedazar en nosotros todas esas cosas que no sirven, que no nos edifican, que no hacen que nuestra vida sea lo suficientemente productiva para cumplir con esa parte fundamental que el Señor nos insta a hacer, como árboles plantados junto a corrientes cuyas aguas nunca faltan. Dar fruto. Y en cierta forma, el increpar del Señor para estos responsables, guías espirituales de Israel en ese entonces, también es algo que atañe a nuestra época, porque de una u otra manera nosotros nos convertimos por nuestras actitudes en personas similares a estas. El Señor les dice al final de este duro reclamo que es necesario hacer esto sin dejar hacer lo otro. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos ocurren cosas, y especialmente a las personas que hemos conocido la verdad en Cristo, que se supone que debemos ser personas de bendición, que se supone que debemos ser personas cumplidoras de nuestros deberes, y que en un momento dado comienzan las cosas a no sucederse en esa manera, en ese orden, y nos preguntamos, ¿qué estará sucediendo? O otros ven en nosotros aquello. Y dice, el juicio duro de algunos debe estar en pecado. Algo debe pasar. Y sea cierto o no sea cierto, en cada una de las experiencias de los creyentes, esta llamada de atención hacia aquellos debe llegar a nosotros también con esta misma connotación de volver la vista al camino, Porque ¿quién de nosotros, cuando estamos en nuestro hogar y algo no sale bien, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto si yo soy buen padre? Si yo traigo la provisión a la casa. Porque en una u otra forma podemos ser buenos padres y buenos proveedores, pero quizás estamos maltratando a nuestra esposa o estamos teniendo problemas con cosas ocultas, porque pasa en la vida cotidiana. Porque en un momento dado del estrés de esta época, como en cualquiera, pudo haber pasado y pasará en las futuras, hay muchas cosas en la vida que cuando se suscitan nos ponen en crisis, especialmente cuando nosotros pensamos que estamos actuando correctamente porque estamos cumpliendo 1, 2 o 3 aspectos de nuestro rol o de nuestra función. Y quizás esto lo usamos también como justificación para decirnos a nosotros mismos, pero ¿por qué está sucediendo esto si yo estoy cumpliendo? ¿Cuántas veces en el trabajo podemos ser buenos compañeros de trabajo,
ser respetuosos con nuestros jefes, pero no cumplir con nuestra función, no mostrar, y no solamente mostrar, sino dar resultados con la producción del trabajo que debemos realizar. En cualquier área laboral. O podemos ser muy serviciales con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, pero hablamos mal de ellos. Y pensamos que por cumplir un aspecto de nuestro rol o función, ya cumplimos con todo. Y no nos debería esto generar problemas, dificultades o desazón en nuestra vida. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que uno debe hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Que uno debe cumplir holísticamente, integralmente, con todas las funciones. Obviamente, y que esto no sea óbice para justificación, nadie es perfecto, dirían algunos. Pero la palabra, cuando dices que seamos perfectos como Dios es perfecto, como nuestro Padre es perfecto, está hablando respecto a Él en perfección, pero respecto a nosotros en madurez, en capacidad para entender nuestras obligaciones para con Dios. Y esto es lo que el Señor está tratando de decirles a los escribas y los fariseos de la época, que era algo que en realidad no estaban ellos solamente oyendo, se los dijo a ellos, pero lo dijo en presencia del pueblo, para que también esa enseñanza irrigara el corazón de ellos y no fueran similar a ellos. El Señor en su ministerio se presentó siempre como el Dios de amor, con mansedumbre, con humildad, cumpliendo la profecía de Isaías, que como oveja fue llevada al matadero, y aun cuando fue pasado por un sinnúmero de mortificaciones, dice la palabra que no abrió su boca. Y él en mucho de su ministerio cumplió esto. Pero también cuando llegó el momento de hablar duro, de increpar, de llamar la atención, de ser justo, lo fue. Cuando veo a través de las redes, benditas redes, que bien usadas pueden tener un gran alcance para el evangelismo y para la extensión del reino, a predicadores que predican con buenas intenciones que Dios es un Dios de amor, que es cierto, y que está para sanarnos, que está para favorecernos, que está para darnos todo, para proveernos todo, para hacer milagros. Y la gente acude llena de necesidades, menesterosa, con muchos problemas, a tratar de buscar solución a sus problemas. Y eso es cierto. El Señor dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa parte no desaparecerá de la palabra. Pero está la otra, leída hoy, en donde el Señor llama a la obediencia. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Está esta parte donde dice hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y ese balance, ese equilibrio nos permite a nosotros llegar a la comprensión de la voluntad de Dios en cuanto a la madurez que debemos tener para la concepción clara de lo que representa ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano real. Que si bien es cierto, el Señor levantó al paralítico, sanó al de la mano seca, llevó sanidad y resurrección, bendición, multiplicación de los panes. El primer milagro, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y todo esto fascinó a la gente. Fue la forma como Dios usó su misericordia para atraer a los menesterosos, pero mano a mano que pasaba el tiempo de su ministerio, les fue enseñando la responsabilidad de sus acciones. Les enseñó acerca de la vid verdadera en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo el que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará y lo podará para que lleve más fruto. Sinónimo esta acción de disciplina, de perfección y madurez a la cual debe llegar el ser humano en Cristo Jesús para dar fruto. Porque la sentencia allí está implícita, aunque después está expuesta abiertamente, porque todo el que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Toda esta serie de manifestaciones de la voluntad de Dios a través de un ejercicio de cosas por hacer, por realizar, nos llevan a entender lo que el Señor busca de nosotros. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y nos llama la atención en cuanto al que puede suceder, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso el Señor es explícito en todas estas cosas. Él fue claro. Yo estoy de acuerdo que se predique la prosperidad, porque existe. Existe lo que el Señor dijo. Son hipócritas porque no cumplen. Porque el Señor habla en Mateo 28, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. A todos aquellos que con su propósito han sido llamados. Cuando esto sucede, el hecho de que todas las cosas obren para bien tiene una raíz en su esencia de creación o de manifestación, y es amar al Señor. Y la palabra nos hablaba hoy, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si amamos al Señor, guardamos los mandamientos, todas las cosas saldrán bien. Es un orden divino. No es que porque Dios es amor, me tiene que sanar.
que porque Dios es amor me tiene que prosperar. Y predicamos la prosperidad y la sanidad y los milagros. Y son ciertos. El Espíritu Santo obra porque honra la fe genuina. Pero yo estoy seguro de que cuando el Señor predicaba la palabra, dejaba ese mensaje tan contundente que no había ni el menor ápice de rebeldía para volver atrás. Era un impacto tan tremendo que quien recibía esa palabra, ese testimonio, ese milagro, nunca volvió atrás. Aunque no se presentan en la palabra estos aspectos posteriores a los milagros, algunos sí, otros no. Además dice Juan en Apocalipsis que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no bastarían los libros en el mundo para escribir todo esto. Pero está la otra parte de la predicación, como dicen popularmente, rajatabla, condenatoria. Y es la otra parte que también debemos equilibrar en la predicación del Evangelio para no entrar en extremismos y no ser tildados algunos hermanos con buenas intenciones como fanáticos. No estoy diciendo con esto que el predicar la obediencia sea malo, lejos de mí. Al contrario, pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, porque aún en el ministerio lo debemos hacer. Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos insta a ver que si predico obediencia con la misericordia o dureza con amor, y doy amor para después dar el mandamiento, el orden de los factores, dice una ley matemática, no altera el producto. Pero debemos saber manifestar la palabra, no solamente verbalizándola, sino a través de nuestras acciones, para que allí también haya coherencia en lo que los demás están recibiendo de nosotros. Constantemente, en el trabajo que realizo a nivel secular con el rehab, la rehabilitación de adicciones, siempre pongo de manifiesto estas verdades ontológicas, porque toda acción tiene su reacción. Y cuando nosotros actuamos bien, en obediencia a la palabra, en obediencia a los preceptos y principios del Señor, nos irá bien siempre. Y como alguno me pregunta por ahí, ¿cómo le está yendo? Yo le digo, muy bien, porque por mal que me vaya, me va bien. Y con el Señor es así, cuando obedecemos. Cuando nosotros amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros no hacemos solo una parte como el fariseo, de solamente diezmar de la canela o del eneldo, sino de todo. Cuando nosotros somos los padres, esposos, proveedores, hijos, amigos, vecinos, empleados, que la palabra nos dice, las consecuencias van a ser también que todo nos saldrá bien. Y aun cuando el enemigo se levante contra nosotros,
Allí se obra la palabra por estar obedeciendo, que por un camino saldrán en nuestra contra y por 7 huirán de nosotros, porque estamos obedeciendo. Obediencia quiero y no sacrificios, le dijo el profeta a Saúl cuando desobedeció. Palabra que le llegó del Señor para decirle a Saúl, obediencia quiero y no sacrificios. Que no pensemos que por lo que estamos haciendo somos los mejores o los más grandes, porque eso sería pretender poner todo lo que hacemos como un sacrificio delante de Dios, como si nosotros fuéramos quienes lo hacemos. Y por la gracia de Dios somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Por eso, nunca pretendamos nosotros obtener bendición sin obediencia. Que el Señor nos ayude a obedecer, no a buscar solamente el milagro, la prosperidad, la sanidad, sino buscar el agradar y el obedecer a Dios primeramente, para que todas las cosas adicionales vengan por añadidura. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Inclinemos nuestro rostro en oración. Señor y Padre, te agradecemos por esta tu bendita palabra y te suplicamos que a través de ella continúes, Señor, haciendo la obra que empezaste en nosotros hasta el día de Jesucristo. Enséñanos a cohabitar, a hacer, a trascender, a cumplir, a llenar los espacios, los roles y las funciones que nos has dado sobre esta tierra, dejando, oh Dios, un legado cuando nos llames a tu divina presencia. Permítenos ser luz en el mundo y sal en la tierra, y guárdanos de todas estas prácticas que no corresponden a tu bendita palabra, y con humildad enséñanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos. En Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios a los que nos siguen por las redes, y yo creo que vale la pena invitarlos a que vengan a nuestra congregación y nos acompañen para adorar al Señor. Estamos en el 1631 de la Opportunity Pike en Frederick, Maryland, frente al Waze, del supermercado Waze, y al lado de la funeraria Stuffer y el Fort Detrick. Es muy sencillo llegar aquí por la 15 al norte y la Mother Avenue a Washington Pike para glorificar al Señor. Tenemos programas de tutoría para jóvenes con problemas en la escuela, tenemos programas de inglés y tenemos también la próxima apertura de Celebrate Recovery para ayudar a aquellas personas que tienen problemas con las adicciones. Un saludo para todos, Dios les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima reunión. Gracias.